8:14 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV, con lo que es noticia en Venezuela y tiene que ver con esta posible llegada el día de hoy de la onda tropical número 35, por lo que no se descartan lluvias para el día de hoy y también para el fin de semana. ¿Qué debemos hacer en materia de prevención? Pues hoy está con nosotros dos expertos, el ingeniero hidrometeorológico de la Universidad Central de Venezuela, Valdemar Andrade, y también está con nosotros Elio Pimentel del Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela, ambos amigos de la casa. Buenos días, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Marjorie, para ti, para la producción y para los teleaudiencia. Buenos días, Marjorie. Gracias nuevamente por la invitación y sobre todo por tocar este tema tan importante. Así es, un placer tenerlos aquí. A ustedes que nos están viendo, empiecen a hacer sus preguntas o comentarios por nuestro canal de YouTube. Yo estoy atenta para compartirlos. Vamos a iniciar, Valdemar, con este pronóstico que se espera para el día de hoy. ¿Cuáles serían esos estados más vulnerables por su ubicación geográfica? Bueno, el eje de la onda tropical 35 está todavía sobre las Guyanas francesas. Se estima que podría estar llegando al país en 2 días. La zona más afectada va a ser la zona norte costera, no si el sur del país, ¿no? Así que las precipitaciones que se esperan va a ser básicamente en la zona norte costera, inicialmente en el oriente, y después se va a ir desplazando hacia el oeste del país, pasando por el centro y la zona occidental de Falcón y Zulia. Elio, cuando se habla de lluvia, automáticamente pues se encienden algunas alarmas, sobre todo las personas que viven en zonas vulnerables. Quisiera que habláramos de tema de prevención. ¿Qué debemos saber cuando se esperan lluvias y posiblemente descargas eléctricas en algunas zonas de Venezuela? Bueno, Marjorie, precisamente como en otras ocasiones hemos conversado, una de las cosas importantes es entender precisamente que estamos en una zona de amenazas. En este caso, el tema de lluvias. No olvidar que tenemos otras amenazas como pueden ser los sismos. Pero en cuanto al tema de lluvias, bueno, tenemos que identificar que tenemos esa amenaza, pero también nuestras vulnerabilidades en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra comunidad y también desde el punto de vista de sociedad en general y entender la importancia que tienen las alcaldías precisamente de mitigar esas vulnerabilidades y nosotros también como comunidad, como sociedad, como consejo comunal, como junta de vecinos, como asociación, identificar esos peligros y trabajar sobre esas vulnerabilidades para mitigarlas y con esto disminuir el riesgo. Pero una de las cosas que es importante, Marjorie, que hemos hablado también en otros programas, es precisamente entender que esa gestión de riesgo debe comenzar desde ya. Muchos hablan del morralito para emergencias y sí, es importante, pero más importante es evitar que el evento ocurra y si el evento ocurre, pues que el impacto sea el menor posible. Fíjate que una de las cosas que he percibido yo, vamos a llamarlo de manera empírica y quizás el ingeniero nos pueda apoyar un poco más en esto, que las lluvias que ha habido recientemente en Caracas han sido quizás no tan frecuentes, o sea, no es todos los días que está lloviendo en esta temporada, por lo que yo percibo, pero que la tasa es muy alta. Es decir, que en muy poco tiempo la cantidad de agua que ha caído ha sido muy elevada y la mayoría de los drenajes que tenemos tanto en nuestra ciudad como en nuestras casas no se están dando abasto. Por eso es que es importante. Sí. Elio, tocas esta ese tema importante que me gustaría que aclarara Valdemar con respecto al nivel de intensidad en comparación con otros procesos o épocas de lluvia anteriores. ¿Qué se espera para este año, Valdemar? Y justamente los riesgos que trae esto con respecto a la sobresaturación de los suelos. Bueno, para estos primeros días del mes de septiembre ya se han registrado 136,7 milímetros de lluvia, que equivalen a 136,7 litros por metro cuadrado. El promedio histórico que hemos observado en septiembre es de 114, así que ya superamos notablemente ese valor, ¿no? Como dijo León, el valor de las lluvias del domingo en la tarde fueron muy altas. Estuvieron entre el orden de los 35 y 50 milímetros, y de este lunes también entre 50 y 70. Si fueron lluvias muy altas, muy atípicas para la fecha.
Normalmente este tipo de lluvias ocurren en el mes de octubre, que son las lluvias más intensas y con tormentas eléctricas. Lo que se estima es que quizás podríamos llegar a los 200 milímetros, que podría decirse que va a ser una lluvia, un mes lluvioso extremo para la zona de Caracas y su entorno. No tanto así como al sur, que se está planteando, que más bien está seco, no estaba lloviendo, y eso se puede visualizar con los niveles de Orinoco en Puerto Ayacucho, Caicara y Ciudad Bolívar, que están llegando en estos momentos, casi llegando a los mínimos históricos para la fecha, ¿no? Entonces uno podría decir que en Caracas se ha llovido con bastante intensidad, ha sido lluvias relativamente cortas. Hasta el día de ayer llevábamos 6 días consecutivos con lluvia y eso da un índice de que el suelo está saturado. Se han visto caídas de árboles, alguna edificación afectada, ha habido algún deslave del cruzamiento de suelo, que son indicadores de que hay una vulnerabilidad en esas zonas de alta pendiente y con suelo geológicamente inestable. Hay personas que están manejando y consideran que los cuidados deben ser iguales cuando llueve o cuando no llueve, pero está demostrado, Elio, tú nos lo has dicho, la incidencia que tienen las lluvias, las inundaciones en el incremento de accidentes de tránsito. ¿Qué se debe hacer para evitarlos? Sí, bueno, de hecho, precisamente como conversamos, la importancia de esta identificación de amenazas y retomaré lo que decía el ingeniero Valdemar sobre el tema de los árboles. Es importantísimo que nosotros evaluemos esos árboles y tomemos medidas de acción. Como decía, como, mira, por ejemplo, esas imágenes que se están viendo allí en Altamira, los Palos Grandes, cantidad de árboles que pueden repercutir sobre casas, pero también sobre el tema vehicular. Es importantísimo cuando estamos conduciendo bajo la lluvia, disminuir la velocidad, aumentar la distancia de seguimiento del vehículo que va antes de nosotros y sobre todo evitar los cambios bruscos, es decir, evitar aceleraciones, evitar frenadas bruscas. Esto es lo que generalmente hace que los vehículos derrapen o, como decimos coloquialmente, se coleen, sobre todo porque muchas veces ocurre un fenómeno llamado hidroplaneo. Otra de las cosas que es importantísimo, Marjorie, por supuesto, es que tengamos nuestros neumáticos en buenas condiciones, que esos cauchos tengan su rayado, que no estén lisos, precisamente porque el diseño que tienen los cauchos es precisamente para sacar el agua y disminuir ese fenómeno del hidroplaneo. Igual en el caso de las llamadas tormentas eléctricas, para precaución con respecto a descargas atmosféricas, si estamos en el vehículo, lo más seguro es quedarnos adentro del vehículo, pero si estamos en alguna otra zona, pues fíjense que siempre muchas personas piensan que estar debajo de un árbol es adecuado. Lo mejor es estar adentro de una edificación y estar bien resguardado, protegerse, evitar contacto con rejas, postes, árboles y elementos metálicos en general que pudieran recibir ese tipo de descargas. Elio, la recomendación para 2 casos específicos. En Vargas, una persona murió estando en la playa por un rayo. Quisiera que conversaras acerca de eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando vemos que el nivel está creciendo en las vías y hemos visto imágenes que comparten en redes sociales de corrientes que se han llevado incluso los vehículos? Muy bien, bueno, hay un par de cosas, ¿no? Fíjate que cuando hablamos de manejo defensivo y de seguridad vial, una de las recomendaciones que siempre damos es conocer la vía. Si nosotros no conocemos la vía y vemos que hay algún riachuelo, algún pozo, por muy pequeño que parezca, debemos evitar pasar por allí, sobre todo en motos, en vehículos pequeños. En cuanto al tema de la playa y las descargas atmosféricas, lamentablemente en Venezuela no tenemos cultura de consumir información del estado del tiempo. Yo siempre le recomiendo a la gente, mira, en otros países la gente no sale de su casa sin ver el estado del tiempo. Pues que veamos esas recomendaciones y que veamos las alertas que hacen las instituciones oficiales cuando hay mar de levo, mar de fondo, cuando hay alguna vaguada, cuando hay algún tipo de tormentas eléctricas y tomar precauciones. Y bueno, lamentablemente, yo sé que somos venezolanos y nos gusta mucho ir a nuestra playita, pero si hay este tipo de condiciones, pues no son los días para ir a la playa. Sobre todo porque, como te mencionaba, vamos a estar en espacios abiertos y podemos pues recibir esa descarga atmosférica, como le decimos comúnmente, un rayo. Valdemar, en tu caso, ¿cómo el impacto del cambio climático ha alterado, por ejemplo, la temporada de lluvia y qué se espera para la posible llegada de estas ondas tropicales, la 35 y la 36?
Sí, bueno, normalmente a partir del 15 de agosto hasta finales de octubre comienza la segunda temporada de lluvia en el país y de ondas tropicales. Estas se intensifican aún mucho más que en la época o en la temporada que va de mayo a julio. Entonces, de esperarse que aumente la frecuencia y la cantidad de ondas tropicales y ese tipo de eventos, ¿no? Lo otro que quisiera destacar es que, bueno, debido al cambio climático hay que hacer una adecuación de la ciudad en cuanto a drenaje. Hoy en día tenemos más zonas impermeables, con calles y avenidas y urbanismo. Eso origina que aumente el escurrimiento debido a las lluvias. Entonces, los drenajes que estén hoy en día fueron diseñados con lluvias de hace 50 años y hoy la cantidad de escurrimiento es mucho mayor que el de hace 50 años, que teníamos menos superficie impermeable. Lo otro que quisiera destacar es la adecuación de la ciudad en cuanto a los árboles, ¿no? Estos árboles que están en Altamira, La Castellana, son árboles muy grandes, en los cuales había poco tránsito y poca afectación. Pero hoy en día en las ciudades hay que cultivar o sembrar árboles de talla baja y talla media, no de talla alta. Entonces, en lo posible, debería sustituirse ese tipo de árboles y reforestar algunas zonas de la ciudad, como por ejemplo la Mercedes, que se ha deforestado totalmente. Claro, en el caso de las medidas de prevención, Helio, que deberíamos tomar antes, durante y después de que se pronostiquen lluvias intensas, ¿cuáles serían? Bueno, fíjate como te mencionaba, yo siempre soy partidario de que al terminar el programa la gente tiene que ir a identificar sus peligros, ver cuáles son esas amenazas que tenemos, cuáles son las vulnerabilidades que hay en mi casa, en mi organización, en mi comunidad y tomar medidas de acción desde ya. Eso es precisamente lo que es la gestión de riesgo. Sin embargo, fíjate que te mencioné, yo soy de los que cree que el morralito muchas veces lo vemos como la panacea, como lo que nos va a salvar del holocausto, pero más allá de eso es tomar medidas de acción desde ya. Sin embargo, bueno, el morral o el equipo de primeros auxilios de emergencia siempre es una buena recomendación. Fíjate que yo siempre menciono la importancia de tener pastillas potabilizadoras de agua, Marjorie. Muchas veces después de sismos, de inundaciones o de zonas anegadas, de algún tipo de desastres que puedan ser incluso de origen no solo natural, sino también antrópico por acción del humano, uno de los problemas que va a tener la comunidad es precisamente el tema de la potabilización de agua. Recientemente, en lo que ocurrió en Cumanacoa, uno de los insumos que más se pidió fue el tema del agua, pero el agua, transportarla es pesada, es difícil, es voluminosa. En cambio, las pastillas potabilizadoras de agua y por supuesto conocer nosotros como comunidad los procesos de que podemos hacer de cloración, el hervido de agua, es decir, ese tema de la potabilización de agua es fundamental. Y entender también cómo van a ser el suministro de los servicios básicos y cómo nosotros como comunidad a la hora de un desastre, dónde vamos a ubicarnos la basura, qué vamos a hacer con las comunicaciones, cómo las vamos a manejar. Es decir, la comunidad tiene que desde ya organizarse, no esperar que el evento ocurra. De hecho, fíjate, venimos de un apagón de entre 6 y 12 horas, dependiendo de las zonas del país, y vemos cómo la gente toma eso con ansiedad. Hay un exceso de comunicación, de desinformación, de mala información, y bueno, entender que simplemente cosas como por ejemplo un apagón es algo relativamente normal y no tiene por qué alterarnos, no tiene por qué causarnos estrés, ansiedad, sino que más bien debemos tener precisamente esos planes de comunicación entre familia previos. La importancia también de tener toda la documentación bien resguardada, evitar tenerla cerca de áreas de llama o que se pueda mojar, inundar, tenerlo en un sobre sellado, incluso tener toda la documentación importante digitalizada, respaldada en algún sistema de estos de nubes, de respaldo en línea o incluso en el correo electrónico. Sí, has tocado un tema muy importante porque también cuando llueve a veces esto afecta también el servicio de electricidad o de internet. Entonces, bien importante que esto no nos tome por sorpresa. En el caso, por ejemplo, de las autoridades, ¿cuáles serían esas medidas de prevención que deberían activar justamente cuando ustedes trabajan, Valdemar, en estos informes pluviométricos que toman en cuenta todo lo que puede pasar con respecto al tiempo? ¿Qué se debería hacer? Sí, bueno, en cuanto a las autoridades, una vez que ha ocurrido algún evento de lluvia importante,
ir inmediatamente a hacer limpiezas de ríos y quebradas. Otra cosa que tiene que hacer es hacer sobrevuelos de las zonas altas de las cuencas, en las cuales ha ocurrido esa lluvia, ya que puede haberse formado obstrucciones debido al deslizamiento del suelo o de árboles formando presas naturales, y que en el siguiente evento de lluvia podrían romperse y generar una crecida bastante importante e impactante. En cuanto a la población, bueno, estar pendiente de su entorno, ver dónde ocurren las lluvias. Si, por ejemplo, hay una zona donde hay nubes muy oscuras, saber que ya es un indicio de que puede llover. Por ejemplo, en Caracas, cuando comienza a haber nubes muy oscuras en Petare, es un indicio que puede llover en Caracas. También sería ideal que la población construya sus pluviómetros artesanales o caseros, ¿no? Sí. Con un pequeño recipiente uniforme, puede ser cilíndrico, una lata o rectangular, puede ser los pases de eso de la duración, y ponerle una marca desde el fondo de arriba a los 3 centímetros. Esos son 3 centímetros, son 30 milímetros de lluvia. Cuando se hace esa marca de los 3 centímetros, ya es un indicador de que es una lluvia importante que puede generar algún riesgo hidrológico. Valdemar, ¿tú crees que existe una mayor cultura por parte de la población sobre cómo pueden organizarse para monitorear, por ejemplo, cuando tienen un río cerca y qué hacer en horas de la noche? Bueno, lamentablemente la experiencia dice que no está preparada, ¿no? Hay que educar a la población, hay que hacer uso de los conocimientos que tienen Protección Civil y los bomberos, un acercamiento a la población, hacerle educación, hacerle simulacro de qué deben hacer, hacia dónde se deben trasladar. Lamentablemente eso se hace una vez y después más nunca se hace. Entonces, esa enseñanza que se le da inicialmente a la población se pierde con las nuevas generaciones, y es una enseñanza permanente que se debe estar haciendo. En tu caso, Helio, que eres experto en este tema y que ustedes pues están apoyando en tantos accidentes que ocurren en el país, quisiera que nos hablaras acerca de eso. ¿Qué debemos saber para manejar estos escenarios de riesgos? Disculpa, Marjorie, no te escuché bien. Valdemar tocaba un punto importante, que siempre los bomberos saben qué hacer en estas situaciones de emergencia y que todavía hace falta preparación de parte de la población. Tú que eres experto, que han atendido con el cuerpo de bomberos tantos siniestros en vías, en tantos accidentes en Venezuela, ¿qué debemos tomar en cuenta nosotros como ciudadanos si estamos en una situación de peligro? Sí, precisamente fíjate que lo que te he venido mencionando, y una de las cosas importantes donde hemos visto que las comunidades salen más airosas es precisamente donde están preparadas, donde hay esa prevención, esa preparación. Por ejemplo, en Mérida hay comunidades que se han organizado para hacer verdadera gestión de riesgo. Bueno, hoy en día de hecho hay demasiada información y es como les mencionaba, que quizás en Venezuela no tenemos cultura de consumir información sobre asuntos de meteorología, incluso de gestión y de prevención de riesgos. En Internet hay muchísima información. Hoy no tenemos excusa, tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Todos tienen que regalarse vida haciendo un curso de primeros auxilios, de extintores y como digo, incluso y de manera gratuita, online, o videos en YouTube. Hay muchísima información que podemos conseguir. Por supuesto, idealmente de fuentes oficiales, de fuentes formales, y evitar, pues, de hecho, fíjate lo que te mencionaba, el tema de la información, la comunicación en crisis, evitar lo que se llaman los hoax o bulos, los engaños, esas cadenitas que lejos de buscar informar, causan desestabilizar, y son un tipo de terrorismo, de hecho. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes habrán escuchado o leído esa famosa cadena que dice la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, dice que en las próximas 24 horas habrá un sismo. Recordemos que los sismos no los podemos predecir, pero recordemos también que vivimos en un país sísmico. Entonces, precisamente es eso, es tomar conciencia, entender cuáles son las amenazas a las cuales de las cuales estoy rodeado en mi comunidad, desde el punto de vista natural, o las amenazas antrópicas, cuáles son mis vulnerabilidades y cómo yo trabajo para mitigar ese riesgo. De eso es que va a partir la gestión de riesgo. Claro, entre más preparados estemos, mucho mejor. Valdemar, en tu caso siempre nos hablas acerca de todos estos aspectos de la naturaleza que debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles son los errores más comunes que solemos cometer en tiempos de lluvias y que debemos evitar?
Bueno, los errores más comunes es que no está pendiente de la información oficial. En este caso, el INAMED emite alertas meteorológicas, debemos estar pendientes de ellos, igual que las autoridades nacionales y los bomberos y protección civil. Estar, como dije, pendiente de su entorno. Cualquier ruido extraño o movimiento de suelo extraño debe ser motivo de alerta para comunicarse con los organismos pertinentes y seguir las recomendaciones y igualmente hacer entrenamiento simulacro de qué hacer y a dónde dirigirse con su familia para resguardarse de esas vulnerabilidades en las cuales está expuesto. Quisiera, Valdemar, antes de despedir, que aclararas o reiteraras cuáles son esos estados de Venezuela más susceptibles al pronóstico de lluvia por el paso de esta trayectoria de las ondas tropicales 35 y 36 Okay. en Venezuela, porque nos está preguntando un televidente que por favor informen de cuáles son esas regiones del país. La zona más susceptible o más vulnerable es la zona norte costera, todo lo que es la parte oriental del país en cuanto a costa, el centro y occidente del país. Hay que estar pendiente del paso de las ondas, estar informado oficialmente a través de las alertas que pueda emitir el INAME y las autoridades pertinentes. En este caso, Valdemar, las autoridades pertinentes, por ejemplo, pueden ordenar el cierre o la orden, la autorización de ZARPE, si ven que la condición del clima no es favorecedora. Sí, siempre ha sido así. Tengo entendido que el INAN, si mal no recuerdo es el organismo, es la que hace la provisión de zarpe de barcos y lanchas. Siempre se emite con mucha anticipación, con 2 o 3 días de anticipación, ya que se le va haciendo seguimiento a través de los satélites de ese tipo de ondas tropicales, ¿no? La onda tropical 34 y la onda tropical 35, la 34 ya pasó, pero y la 35 cuando yo estaba en el Atlántico, se tenía hacer una observación de que podía tener un desarrollo hacia tormenta, con la suerte de que no fue así, pero si le hace un seguimiento permanente y continuo a ese tipo de eventos naturales o atmosféricos, y cuando se cambia de un estado a otro, se da la alerta con bastante anticipación. Por suerte en Venezuela, ese tipo de eventos de tormentas tropicales no nos afecta directamente, sino más bien son coletazos. Ya entiendo. En tu caso, Helio, ya para finalizar, algunas recomendaciones muy puntuales para cuando llega la lluvia y evitar los accidentes. La gente nos dice, hay más cultura en Venezuela de leer el horóscopo que de estar pendiente del pronóstico del tiempo, pero digamos, estamos cambiando esos patrones, ¿no? Sí, bueno, quería complementar con respecto a lo del tema de los zarpes y en efecto el INEA, Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, emite estas prohibiciones, al igual que el INAC, Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, emite unos documentos que se llaman NOTAM, de alerta a la aviación general, privada y comercial. En cuanto al tema de la cultura, en general de gestión de riesgo, yo creo que pareciera que no, pero Vargas y una gran cantidad de cosas como la creación de la carrera de Administración de Desastres en la UNEFA, como la Ley de Riesgo Socionatural y Tecnológico, la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES. Es decir, yo sí creo que ha habido un cambio de cultura y que hemos mejorado, pero que nos falta muchísimo y creo que nunca será suficiente, ¿no? No solo desde el punto de vista y yo entiendo pues que quizás mucha gente prefiere leer el horóscopo que el estado del tiempo, pero como decía, las herramientas están allí, en internet hay muchísima información, Sí. los invito a meterse en la página web de Funvisis, por ejemplo, de INAME y aprender, conocer esa terminología que muchas veces incluso pasan en un reporte del tiempo y nosotros no entendemos. Por ejemplo, es bastante común que pasan en muchos grupos de emergencia, Marjorie, unas imágenes satelitales, unos mapas, y a mí muchas veces me da risa porque yo digo, los colegas de emergencia realmente entenderán eso. Yo los llamo Van Gogh porque parecen una pintura de Van Gogh y es importante pues realmente pues entender, comprender así sea lo básico. De hecho, Sí, aprovecho para cierto. saludar al ingeniero y precisamente una de las cosas que siempre tenemos ahí con el profesor Abraham Salcedo es la importancia de que los bomberos, la gente de protección civil y la comunidad en general se prepare. De hecho, me mencionaba de un plan vacacional que tienen
Y fíjate, Mario, la importancia de que desde chamo aprendan, precisamente a hacer un pluviómetro casero, a entender qué son los fenómenos hidrometeorológicos y bueno, todo este tema tan importante. Es que la información sin duda alguna salva vidas. Gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy, siempre en Buenos Días y en BPI TV, con este objetivo de transmitir información importante para nuestra audiencia. Feliz día para ambos. Gracias, Mayre, gracias, Helio, por la invitación. Muchas gracias. Recuerden que estamos disponibles también con información a través de @epsica. Así es, era el ingeniero hidrometeorológico Valdemar Andrade y Helio Pimentel del Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela, dos expertos en esta materia compartiendo el día de hoy qué hacer a medida de prevención con respecto al paso de estas ondas tropicales en Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial, quédese allí conectado con la señal de BPI TV. Al regreso, mucha más información de interés, quédese con nosotros.